Bienvenidos chicos a la sexta clase, sexto webinar. Hoy vamos a ver el SOPR, Spend Output Profit Radio, ¿vale? Dentro de la serie formativa que estamos preparando los analistas de NodeCharts, ¿vale? Webinario gratuito con perspectivas de mercado y sobre todo con mucha formación, ¿vale? Número 6, os aconsejamos, ya que lo estamos haciendo en orden, sobre todo en orden de dificultad, obviamente también bueno, para aquellos que os estéis introduciendo en el mundo on-chain, empezar por el 1. Si no lo habéis visto, tenemos la serie formativa del 1 al 6, que es este. Entonces vamos a repasar, vamos a aprender las bases, los cimientos del SOPR. Esto vais a entender perfectamente porque lo vamos a explicar desde cero, ¿vale, chicos? Entonces vais a aprenderlo, con esta clase os va a servir para entenderlo al 100%. Así que vamos allá, ¿vale? Sección de responsabilidad como siempre. Detrás de NodeChart estamos Aleix y estamos yo, mi nombre es Jesús, ambos analistas y tutores de NodeChart. Aleix es el CEO, ¿vale? Nos tenéis en el Discord para lo que necesitéis. Si estáis viendo las series formativas, si os gustan, tenéis dudas, no hay problema. Nos vemos en el Discord, nos podéis preguntar a cualquiera de los dos, nos llamáis, Aleix, Jesús, tengo esta duda, tengo esta inquietud. Nos avisáis sin ningún problema, vamos a resolverla, ¿vale? Los objetivos del webinar, como siempre digo, vais a aprender solo viendo estos minutitos de webinar, de sesión. Ya os digo, 20 minutos, darme solo y vais a aprender las nociones básicas, vais a aprender ese mundo on-chain y en qué se basa, ¿vale? Cuáles son los cimientos en este caso, el SOPR, pero vamos a englobar lo que ya sabemos. Hemos dado a lo largo de estas 6 sesiones los ciclos, las fases, hemos hablado de los protagonistas, hemos pasado por el precio realizado, el MVRV, vamos con el SOPR, que es quizá un poquito más complicado, pero más completo también, ¿vale? Vamos a conocer ese potencial que el SOPR y en general el mundo on-chain nos va a ofrecer para crear perspectivas de mercado. Las vamos a hacer, os voy a dar mi punto de vista, vamos a poner ejemplos prácticos y nos vamos a basar en una presentación creada para vosotros desde el principio, desde el minuto 1. ¿Qué es el SOPR? El Spend Out Profit Ratio es simplemente cómo, gracias al libro contable público, a esa herramienta de la blockchain de Bitcoin, vamos a poder saber las transacciones, los movimientos, los Bitcoin, esos protagonistas que transfieren en pérdida o en ganancia. Se le llamará pérdida ganancia realizada sus monedas, ¿vale? Vamos a conocer la rentabilidad, ¿vale? El SOPR es el estudio de la rentabilidad, es el comportamiento de gasto. Como ya entenderéis, si hablamos de rentabilidad, de comportamiento de gasto, de pérdida de ganancias realizadas, vamos a tocar mucho el tema psicológico, emocional. Va a ser un indicador del sentimiento de mercado muy, muy potente, ¿vale? Es por ello que yo, sinceramente, personalmente lo considero uno de los principales puntos a seguir dentro de una estrategia de comprar a largo plazo, a corto plazo, en el medio, en el mid-range, ¿vale? Como vemos en la formación, al final va a ser un indicador básico pero súper completo, ¿vale? Va a tener esta visibilidad, va a tener esta apariencia, ¿vale? Este formato. Si os fijáis, hemos sacado este pantallazo del Studio Pro de la plataforma donde la unidad, el 1, va a ser el punto de break-even, va a ser donde juntemos las ganancias realizadas con las pérdidas realizadas. Eso va a ser una división, va a ser una ecuación muy sencillita en el que el número 1 va a ser que en ese momento se están gastando una generalidad de Bitcoin en el mercado sin ganancias, sin pérdidas, sino en break-even. Por arriba tendremos en la parte superior todas esas posiciones en ganancia, por abajo tendremos unas posiciones en pérdida realizada, que se llama cuando se transfieren los Bitcoin y se otorga una pérdida a esos movimientos, porque el precio de adquisición fue mayor que el precio de venta, ¿vale? Que es menor. Esto es muy sencillo, parece más complicado de lo que parece, os lo garantizo, pero es un indicador súper básico que simplemente nos va a mostrar, como estáis viendo, unos sentimientos tanto positivos en fases súper alcistas, incluso en techos de mercado, o los hemos puesto con zona verde, o negativos, donde ese sentimiento un poquito más nefasto por debajo de la unidad nos está otorgando una visión de las pérdidas realizadas, ¿vale? Materializadas dentro del ecosistema, ¿vale? Vamos a ver que ese SOPR, como hemos dicho, indica las ganancias o pérdidas realizadas en un bloque específico, en un día específico, ¿vale? En función del gráfico
que estemos mostrando, ¿vale? En este caso yo os voy a orientar sobre gráficos diarios. En ese día se hará un estudio dentro del libro contable de Bitcoin, ¿vale? Cosas un poquito más complicadas, pero que Nodechart va a traducir en un indicador, va a traducir en un gráfico súper sencillo en el que veremos si ha habido una serie de ganancias pérdidas realizadas y podremos realizar nuestro estudio, ¿vale? Relacionado con ese sentimiento de los inversores, con esa rentabilidad de gasto, ¿vale? Si os fijáis, es muy sencillo. Como comentaba, por arriba las ganancias realizadas y día por día con un gráfico con un estilo de línea como el que tenéis, podremos ver la unidad que será el break-even, será la zona de equilibrio de los balances, será ese punto donde se rebalancean las pérdidas y las ganancias, se queda a cero en la generalidad de monedas, en la generalidad de inversores, y abajo tendremos esas pérdidas, ¿vale? Esto lo corregiremos, ¿vale? Disculpar, es pérdidas realizadas, ¿vale? No hay problema, pondremos aquí pérdidas, ¿vale? Que lo sepáis, lo vamos a corregir. Vamos a ver cómo se interpreta la métrica, vamos a ahondar, vamos a ir más allá, vamos a enseñaros cómo interpretar esa métrica, ¿vale? Cómo, analizar el mercado con esta métrica, ¿vale? Fijaros que, como ya he comentado brevemente, el SOPR mayor de 1 va a mostrar que la generalidad de Bitcoin gastados durante ese periodo, ¿vale? Se corresponde con ganancias realizadas, ¿vale? Cuando se transfieren los Bitcoin o se gastan, estará en ganancias, ¿vale? Por otro lado, cuando el SOPR es menor que 1, es muy sencillo, veremos y nos están informando que el mercado tiene un sentimiento un poquito más negativo y otorgará una serie de conclusiones que vendrán de Bitcoin vendidos, Bitcoin transferidos, materializando pérdidas, ¿vale? Pérdidas realizadas. Como he comentado, cuando el SOPR es igual a 1, ese conjunto de Bitcoin estarán gastados durante un periodo donde será más o menos el mismo precio de compra de venta y será el de break-even, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, ¿vale? El punto medio, generalidad de monedas gastadas en break-even, ¿vale? Es muy sencillito. Y aquí la generalidad de monedas gastadas en ganancias. Por abajo, ¿qué tendremos? La de pérdida. Y me vais a decir, oye Jesús, pero es muy sencillo, esto parece como, dame algo más, ¿vale? Simplemente os quiero mostrar algo muy potente, pero muy básico, ¿vale? Fijaros que tenemos visibilidad total de exactamente en qué momento del mercado, en qué momento del ciclo, ¿vale? Si habéis repasado la clase, la sesión de los ciclos, de las fases, en este momento fijaros dónde pensáis que va a haber más ganancia realizada en techos de mercado, cuando estamos subiendo, ¿vale? Cuando el precio está aumentando. Esto parece lógico, pero tenemos mucha visibilidad al respecto y esto nos va a ayudar en nuestras estrategias. Va a ayudar a que sean estrategias totalmente eficientes. A la par que cuando vemos grandes etapas del precio, por ejemplo, a finales de 2022 en negativo, otorgando unas pérdidas realizadas récord, veremos que es muy probable que estemos en suelos de mercado, en un mercado, en un Bitcoin infravalorado, donde posiblemente nos dé oportunidades de invertir debido a que nos están informando tanto este como otros muchos indicadores que estamos en un mercado sobrevendido, en una exposición negativa o infravalorado, ¿vale? Entonces, esta va a ser la visión que tengamos, ¿vale? Le vamos a poder añadir medias, lo vamos a ver a continuación, ¿vale? El SOPR va a medir también las tendencias cuando está al alza durante un periodo de tiempo y alcanza nuevos máximos. En cada movimiento esto nos va a indicar que es un mercado sano, que es un mercado alcista, que es un mercado en el que poco a poco se van materializando cada vez más ganancias, ¿vale? Al contrario, cuando el SOPR, es decir, esas pérdidas o esas ganancias cada vez menores realizadas, materializadas, recordar, no holdeadas, sino materializadas, va a indicar un sentimiento un poquito más negativo y una tendencia pues cada vez menos saludable, incluso cuando pasa por debajo de la unidad, como comento, pues otorgando esos ciclos bajistas a largo plazo, etcétera, ¿vale? Eso va a ser muy importante que lo revisemos, por ejemplo, añadiendo unas medias o una mediana lenta, que se llama, ¿vale? Por ejemplo, una de 180 días, donde nos otorga una medición de los datos, de la métrica, del SOPR, haciendo una media de los últimos 180, ¿vale? Como comento, va a ser muy importante que revisemos cuando pasa, digamos, al lado positivo o al lado negativo, ¿vale? Esto va a ser signo de fases de recuperación, esto va a ser signo de fases de crecimiento, esto va a ser signo de que cuando estamos en pérdidas realizadas con un sentimiento negativo, si pasamos por encima de la unidad, fijaros que bien mide esas fases de recuperaciones, ¿vale? Y esto va a suceder muy a menudo, por así decirlo, en suelos de mercado, en capitulaciones. Esto va a suceder en patrones cíclicos, vamos a poder estudiarlo. Es algo tangible que vamos a poder utilizar
para invertir, por así decirlo. Luego habrá otros indicadores que ya lo vimos en las primeras sesiones, un poquito más donde otorga información, donde nos habla de la salud de la red, pero que no, a lo mejor nos sirve para apoyarnos en unas decisiones de inversión un poquito más eficientes. Entonces, cuando estéis viendo, por ejemplo, este gráfico, el SOPR, sin cortes, a nivel general, estudiando esa generalidad de Bitcoin, como os comento, y pasamos por debajo de la unidad, será un ciclo bajista, sobre todo un ciclo donde haya pérdidas realizadas, que el sentimiento no sea el mejor y que eventualmente toquemos suelo de mercado. Yo no sé cuándo será el suelo, pero sí sé que cuando esa situación, que ya veis, dura meses y meses, aquí por ejemplo, el ejemplo de 2015, el ejemplo de 2018, el ejemplo de 2022-2023, cuando empezó justo a principios de año, en ese primer trimestre la recuperación, son muchos meses, es un bear market, es un ciclo bajista, son las diferentes fases que forman ese ciclo bajista. Una recuperación importante va a ser cuando esas pérdidas realizadas se transformen en ganancias realizadas, ¿vale? Eventualmente la generalidad de inversores, la generalidad de Bitcoin, ¿vale? Otorgarán una rentabilidad positiva a sus inversiones. ¿Vale? Esto es signo de recuperación, repito, de crecimiento, ¿vale? Y ahí es donde nosotros tenemos que posicionarnos, ¿vale? Por ejemplo, en la formación vemos este indicador dentro de una serie de requisitos no infinitos, pero súper largos, ¿vale? 16 métricas, estudiando sus cortes, ponemos muchos filtros. Al final, este es uno de ellos muy general, donde entendemos a la perfección cuando empieza una fase de recuperación, de crecimiento, damos por zanjada y justificamos ese fin de la capitulación. Este indicador nos va a ayudar mucho a ello, por lo que si tienes Bitcoin o estás invertido en cripto a largo plazo, sobre todo revisa en qué punto estamos de las fases de un ciclo, en este caso un ciclo alcista. Si os fijáis, no queremos estar invertidos en techos de mercado. Si hay una gran expansión, si vemos mucha diferencia entre la unidad y esa medición, siguiendo el ejemplo que os ponemos de la media, en este caso de la mediana lenta de 180 días, no es conveniente. Posiblemente esas ganancias realizadas tan extremas nos estén indicando un techo de mercado, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de cortes y las funcionalidades de esas cortes. En este caso, recordar, como vimos en los primeros webinars, dos cortes muy sencillas, de corto plazo y de largo plazo, ¿vale? Las de corto plazo, inversores de menos de 155 días, ¿vale? Las cortes de largo plazo, inversores de más de 155 días, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de cortes temporales, como digo. Va a ser mucho más sencillo. No vamos a hablar ni de cortes de rentabilidad ni de cantidad. Vamos a hablar de cortes temporales. Repito, quiero que penséis en las cortes de inversores a corto plazo como inversores especulativos, más volátiles, que por lógica van a tender a esa unidad, a ese número 1 que habéis visto en el gráfico, ya que sus portfolios van a estar continuamente rebalanceándose porque van a ser inversores que entran y que salen muy rápido del mercado. Eventualmente, una forma de salirse es pasar a la siguiente corte de largo plazo. Un inversor que empieza a holdear y pasan 155 días, pasa a la de largo plazo, empezará a formar parte del SOPR largo plazo. Vamos a verlo y os va a quedar súper claro, ¿vale? Cortes y funcionalidades del SPR a corto plazo. A mí me encanta revisarlo porque nos va a medir ese comportamiento de gasto realizado en la parte más especulativa, en la parte más volátil, en la parte de nuevos Bitcoin entrando a mercado, nuevos inversores, ¿vale? Estos inversores van a ser más emocionales, tienden a entrar en masa a mercado, llegado el bull run, llegado el FOMO, traspasar all time high. No se ve mucha entrada de masa monetaria, no se ve mucha entrada, sobre todo, de ganancias pérdidas realizadas en suelos de mercado. Por eso os he puesto el ejemplo anteriormente de esas grandes medias que vamos a ver a continuación también en las de largo plazo. En esta vez, para los de corto plazo, nos va a servir muy bien para intentar entender esos miniciclos que tenemos en una fase alcista. Por ejemplo, os hemos añadido el ejemplo de 2023 en torno a abril, mayo, junio, julio, incluso agosto, ¿vale? No estamos hablando de ciclos enteros, sino de fases dentro de esos ciclos. Y el SOPR a corto plazo nos va a poder medir, nos va a poder ayudar a entender las fases dentro de esos ciclos. Eventualmente, cuando ese miniciclo que estáis viendo de 1 expansión, 2 corrección, 3 fijaros que el precio pierde fuerza para pasar a un cuarto en el que se hace soporte tanto a los anteriores soportes, ¿no? Por así decirlo,
¿vale? A la par que, fijaros, el SOPR cada vez las ganancias realizadas, porque estamos por encima de la unidad, son cada vez menores. Tenemos un punto en rojito de euforia, ¿vale? En última instancia, ese pico antes de subir, ¿vale? Desde los mínimos de mercado de ese ciclo, subimos muchísimo, fase un poquito de euforia dentro de ese miniciclo, repito, tenemos una fase de consolidación, pero fijaros que el SOPR sigue bajando, es decir, las ganancias, incluso llegamos a ver pérdidas realizadas. ¿Qué podemos concluir de esto? Son patrones cíclicos a corto plazo, patrones cíclicos en mid-range, son estrategias que damos en la formación y sobre todo es una forma de ver que si el precio no pierde soportes y vemos una serie de mercado infravalorado dentro de un lateral donde se está aceptando el precio, incluso para los de cortoplacistas se están materializando pérdidas, puede ser un momento interesante para exponerse a mercado en una etapa en la que el precio puede estar un poco tirando a la baja, ¿vale? No sobrevalorado, sino todo lo contrario, dentro de toda la fase de recuperación, crecimiento del ciclo alcista, ¿vale? Ciclo alcista confirmado, aquí estáis viendo el suelo, ¿vale? Fijaros que aquí os lo he puesto otra vez y se repite, ¿vale? Los patrones cíclicos se repiten. Esa es la clave del análisis on-chain, sobre todo las estrategias a medio y corto plazo, como estáis viendo, en cuestión de meses vamos a poder medir esa parte de euforia, de consolidación y de, fijaros, os los hemos puesto como 1, 2, 3, 4, ¿qué podemos esperar aquí? ¿Vale? Fijaros que podemos esperar, no es más que una serie de patrones cíclicos que vamos a medir gracias a esos análisis que realizamos, en este caso sobre el SOPR a corto plazo, ¿vale? Más cositas. Vamos a avanzar, vamos a estudiar esas funcionalidades dentro de la corte de largo plazo. La corte de largo plazo, recordar que son todos los inversores, todas las monedas que están siendo holdeadas por más de 155 días. Si os ayuda, quiero que entendáis como los inversores a largo plazo, como los que llevan muchos años en mercado. Muchos años, 2, 3, 4, 5 años, los que invierten a más de un ciclo vista. Los que acumulan, ¿vale? Y digamos no venden de forma emocional, no compran de forma emocional, sino que tienen una serie de casuísticas un poco más relacionadas con la adopción de Bitcoin a largo plazo para aprovechar en este caso los ciclos, que es uno de los objetivos que tenemos los analistas on-chain, aprovechar los ciclos, como he dicho, entrar abajo, vender arriba, comprar cuando el mercado está infravalorado, vender cuando el mercado está sobrevalorado y caliente. Este indicador, el SOPR, nos ayuda a esto, a entender el sentimiento de mercado, ¿vale? El comportamiento de los hodlers y su sentimiento, ¿vale? Nos va a ayudar sobre todo a ver esos patrones de acumulación y de distribución. Esto es súper importante. Es la primera vez en la historia de las finanzas que tenemos tanta visibilidad para con los inversores y protagonistas dentro de un mercado, ¿vale? Nunca en la historia de las finanzas hemos tenido tanta visibilidad del comportamiento de acumulación y de distribución y sobre todo compararlo con la fase del precio como lo hemos tenido con nuestros inversores a largo plazo, de los cuales nos tenemos que fijar, tenemos que seguir, tenemos que aprender. Este es el SOPR, es decir, el indicador, recordar, que mide las ganancias y las pérdidas realizadas de los inversores que están mucho tiempo en mercado. A largo plazo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, más de 155 días para ser exactos. En este caso, fijaros que añadiendo una media simple, una simple moving average de 90 días, vamos a medir perfectamente su sentimiento, basándonos en esas pérdidas y ganancias realizadas, ¿vale? ¿Qué sucede cuando esos inversores a largo plazo vuelven a ver, digamos, la luz, vuelven a respirar si han estado debajo del agua en pérdidas realizadas, como estáis viendo por debajo de la unidad, ¿vale? ¿Qué sucede? Os lo hemos puesto también en el precio. Empieza una fase de recuperación. Sucede así en todos los ciclos. Por eso es tan importante revisar el sentimiento, el comportamiento de estos grandes protagonistas de mercado. Fijaros aquí en el COVID, lo bien que se defendió esa zona de break-even para estos inversores tan importantes, ¿vale? Esos inversores tan importantes que ven que viene el COVID, defienden sus posiciones, ven que sus balances están en break-even, estáis viendo justo aquí en la unidad, y fijaros, acumulan y vuelven para arriba. No dejan ni siquiera un día, 2 días que haya pérdidas realizadas. Aquí hubo una acumulación bestial. Y la respuesta está de nuevo, fijaros en cómo se impulsa este tipo de indicadores, ¿vale? No quería terminar sin comentaros algo súper importante, ¿vale? Tenemos un descuento ahora mismo
Y ahora que hemos acabado la parte más teórica, antes de comenzar la parte práctica y de terminar este webinar, quería deciros que para todos vosotros, los que estáis aquí de forma totalmente exclusiva, tenemos el descuento del 30% de NodeCharts 30, ¿vale? Solo para vosotros. Esto os va a permitir, como veremos a continuación, como vemos en cada webinar, como vemos en la plataforma y en nuestra formación avanzada y básica, un sinfín, en total más de 600 métricas, ¿vale? Es un descuento bastante interesante. Creo que si tenéis una cartera Bitcoin, si tenéis una cartera de altcoin, si estáis expuestos al mundo Bitcoin o simplemente queréis aprender, ¿vale? Tanto Alex como yo otorgamos una formación de alto nivel, tanto básica como avanzada, aparte de los planes de suscripción de las métricas. 30% con el código de NodeChart30. Si estáis indecisos, podéis preguntarnos en qué consiste, podéis visitar nuestra web, pero no os olvidéis de que por estar aquí ya tenéis esa ventaja sobre el resto, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, o sea, ¿cuánta gente está invertida en Bitcoin? Muchísima, pero ¿cuánta gente como vosotros estáis aquí intentando formaros? ¿Cuánta gente se está formando en esto? Muy poca, chicos, muy poca, ¿vale? Desde NodeChart tenemos la filosofía de enseñaros en qué consiste el mercado, cómo funciona, las fases, los ciclos, entender el mercado para exponernos, para invertir en él, siguiendo este tipo de métricas de la forma más correcta posible, de la forma más eficiente. Entonces, 30% para todos los cursos presenciales que hacéis conmigo, que hacéis con Aleix, ¿vale? Para la experiencia de NodeChart, para el Discord, para todas las ventajas que tiene tener más de 600 métricas a vuestro alcance, ¿vale? Entonces, recordarlo, NodeChart30, ¿vale, chicos? Y aquí acabamos el webinar de hoy, ¿vale? Espero veros en el siguiente, quedaros para la parte práctica, pero vamos a terminar aquí para que esto lo digiráis. Tenéis aquí el código de NodeChart30, o no os olvidéis de que solo para vosotros y solo para los que estéis viendo el webinar es factible. Creo que os ha quedado bastante claro el potencial en este caso del SOPR. Os recordamos ver todas las series formativas y sin más vamos a terminar por aquí esta parte.